Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con la grabación y la lectura de el capítulo número 3, La percepción inocente, los apartados 6 y 7. ¿Ok? Vamos a empezar con el apartado número 6, los juicios y el problema de la autoridad. ¿Ok? Empezamos con el párrafo número 1. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final, no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico, porque más allá de la percepción no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos dicen esto? Porque todo juicio que yo pueda hacer a alguien en realidad es la cadena que voy a llevar, porque de igual manera me van a hacer a mí, ¿no? De repente ahora no, en esta vida no. En la que viene voy a hacer exactamente lo mismo del juicio que hice y otros me juzgarán o me perdonarán, ¿no? En este mismo párrafo nos están diciendo del juicio final. Recordemos que el juicio final es cuando despertemos, ese es nuestro juicio final, ¿no? Cuando logramos deshacer todo en este sueño, en este mundo ilusorio, deshacer absolutamente todo y recobremos nuestra mente recta al 100%, pues ese va a ser el día de nuestro juicio final, ¿ok? Bien, nos vamos con el párrafo número 2. Dice, la decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción. Recuerden que nosotros aquí en este mundo percibimos y si estamos en el proceso de percepción, estamos en el proceso de juicio que hacemos a todo, ¿ya? Entonces acá nos están diciendo, juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento con mayúscula. Porque recuerden que el conocimiento con mayúscula es el verdadero conocimiento que lo experimentamos en el cielo. Es Dios, es todo lo que tiene que ver con la vida real que nosotros tenemos. ¿Ya? Continuamos. Dice, he hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de lo que juzgan, ya sea en ti o en otro. Lo que se ha percibido y se ha rechazado o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad, a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, puesto que en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable, independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. Está clarísima aquí, ¿no? La idea en el párrafo 3. Perdón, el párrafo 2. Nos vamos al párrafo 3 y dice, no tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Entonces,
Cuando nosotros aprendamos a no emitir juicios a los demás o a nosotros mismos, vamos a poder percibir todo como es verdaderamente, con una profunda paz. Continuamos. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que ellos son precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, con mayúscula, todo juicio queda automáticamente suspendido. Y este es el proceso que le permite al conocimiento, con mayúscula, reemplazar a la percepción. Párrafo número 4. Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar. Crees que por haberte negado a aceptarlo has perdido el control sobre ello. Por eso es por lo que ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca lo que es. Este es el párrafo número 4. Nos vamos al párrafo número 5. Cuando te sientes cansado, es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien, es porque has juzgado como poco valioso a esa persona, porque lo has juzgado como poco valioso. Cuando te ríes de ti mismo, no puedes por lo menos que reírte de los demás, aunque solo sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo prácticamente intolerable. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo al creer que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de los juicios como un arma para defender tu autoridad. Párrafo número 6. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es un expediente temporal o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. Párrafo número 7. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo. La mente está dividida, mente errada, que es la mente ego, la mente que trabaja con el ego, y mente recta, que es la mente que trabaja con el Espíritu Santo. Continuamos, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria.
Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad, que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. Nos vamos al párrafo 8. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tú tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en la que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Y esta sería nuestra primera culpa, ¿no? Creer, el error fundamental, creer haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. A Dios no le inquieta porque Dios no sabe el sueño del Hijo. Dios no sabe de lo que estamos nosotros experimentando en los cuerpos. Dios no sabe absolutamente nada que tenga que ver con la ilusión de este mundo en el que estamos ahora, ¿no? Continuamos. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a tu verdadera autoría, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de tu autoría ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Y nos vamos ahora al párrafo 9. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos mismos puedan ser rechazados. No has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y sencillamente saber que está allí. Nos vamos ahora al párrafo 10. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen de resolver, el problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia y a veces por rutas muy tortuosas de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz. De modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. Vamos ahora al párrafo 11. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Vamos a repetir. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si este es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre.
O de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Qué bonito este párrafo número 11. Ahora nos vamos al apartado número 7. Crear en contraposición a crear una imagen propia. Párrafo número 1. Nos dice, todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Ujú. Todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. El sistema de pensamiento del ego empieza fabricando. Y el sistema de pensamiento del Espíritu Santo empieza creando. Nosotros creamos en el cielo, ¿no? Eso nos dice el curso. Aquí, en el mundo que estamos, con los cuerpos que tenemos, solo fabricamos. Continuamos. Bien, vamos a repetir entonces desde este segundo punto. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. Ujú. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Mm, Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrías escapar de la prisión que tú mismo has construido. Ujú. Nos vamos al párrafo número 2. No puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. El diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos. Y ellos están dispuestos a venderle sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Aquí están que nos explican o nos están dando a conocer algunas situaciones que nosotros acá creemos que puede haber o que puede existir. Nos vamos al punto 3.
Al párrafo número 3. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. O sea, ¿por qué nos dice esto? Porque cuando el hijo se queda dormido, en automático Dios envía al Espíritu Santo para despertarlo. Y como nosotros creemos en el tiempo, lo vemos como que es bastante tiempo en el que todos vamos a despertar del sueño, pero en realidad ya sucedió, porque el tiempo solo hay acá, en este mundo. En el cielo no hay tiempo. ¿Ok? Continuamos. Para el creyente, todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico se prohibió la fruta de un solo árbol, mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario, nadie la habría podido comer. Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerlos en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido se le llamó árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento con mayúscula. Dios es el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Cuando Dios nos creó a su semejanza y nosotros poseemos el conocimiento en el cielo, ¿no? Porque Él nos otorgó cuando nos creó. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones, con mayúscula, como capaces de destruir su propio propósito, es errónea, ¿no? Entonces, ¿qué nos quieren decir en el párrafo número 3? Que nosotros jamás vamos a destruirnos, jamás, porque nosotros somos creados con las mismas características de Dios. ¿Ok? Nos vamos al párrafo número 4. Comer de la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido no son Dios y sus creaciones co-creadores. ¿Ya? La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, es decir, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento, con mayúscula, no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creértelo. No puedes hacer que sea verdad. Y como te dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, empero, la creencia de que puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento. Y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Todavía crees que eres una imagen que tú mismo fabricaste. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto y no hay posibilidad de que esto se resuelva mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedes crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas.
Párrafo número 5. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que el diablo, es lo que es el diablo, dice aquí. Entonces voy a repetir, la mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva, que está en clara oposición a Dios, debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho, pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente esté en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe. Lo que existe es la creencia en la muerte. Nos vamos ahora al párrafo número 6. La rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate que no sea así. La luz brillará desde el verdadero cimiento de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y oscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo, porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. El mundo no se abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. Ok, entonces aquí ya acabamos. Sí, ya acabamos. En este último párrafo que acabamos de leer en el párrafo 6, nos están hablando al final casi un poco de la muerte, ¿no? Sabemos perfectamente que la muerte de nuestro espíritu no existe. Ahora, nuestro cuerpo cambia porque cada vida venimos con un cuerpo diferente, pero eso no quiere decir que exista y que nosotros, eh, cuando el cuerpo deja de estar en este mundo, nosotros nos hayamos ido, ¿ya? Ahora, ¿nos cuesta entender esto? El curso nos dice que no existe la muerte. Nos cuesta entenderlo porque nosotros todavía estamos trabajando, estamos pensando, estamos actuando, estamos relacionándonos con un cuerpo. Solo por eso creemos, ¿no? Pensamos más en lo material que en lo espiritual, que en el espíritu que somos, ¿ok?
Bueno, nos vamos a quedar el día de hoy aquí hasta este párrafo y la próxima semana, sí, ya terminamos. Y la próxima semana vamos a empezar con el capítulo 4, las ilusiones del ego. ¿Ok? Entonces, gracias y nos vemos la próxima semana. Cuídense, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Adiós.